Ante todo, buen día, doctor. En esta oportunidad expondré Fisiología de niños a gran altitud, una revisión narrativa. En esta diapositiva podemos ver el contenido de la exposición. Empezando por la introducción, en donde los objetivos es conocer los cambios fisiológicos y fisiopatológicos de los niños a gran altitud, y la importancia de esta revisión narrativa es pretender ampliar conocimientos y aclarar conceptos sobre la adaptación de los niños a gran altitud al someterse a diferentes componentes atmosféricos. Entonces, para entender los tópicos que desarrollaremos en posterior, hay que primero entender las definiciones o puntos clave de los diferentes temas que abordaremos, como es anemia, en donde la OMS define anemia a un niño menor de 6 años con un valor de hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro, aunque estos valores deben ser ajustados para niños que residen a gran altitud. Por otra parte, la capacidad de oxígeno que está disponible en la sangre es medida por la saturación de oxígeno, en donde veremos que en edades tempranas esta se verá disminuida, pero conforme el niño crezca, estos valores se irán normalizando. Por otra parte, el flujo sanguíneo cerebral, en donde veremos que hay una alteración o cambio en la viscosidad sanguínea, en el calibre arterial y en el flujo sanguíneo de las principales eh, arterias y vasos sanguíneos cerebrales, como es el caso de la arteria carótida interna, de la arteria carótida común y de la arteria vertebral. En cuanto al crecimiento y desarrollo, podemos hablar de que el crecimiento se define como el aumento del volumen corporal de manera progresiva y que esto va a ser medido en base a estándares que en niños de gran altitud no siempre serán cumplidos como resultado de diferentes alteraciones, que las conversaremos más adelante. Por otra parte, el apnea obstructiva del sueño y el apnea central del sueño, eventos patológicos del sueño que en cierta manera los niños de gran altitud verán un aumento en frecuencia y en gravedad del evento de este tipo de trastornos. Y por otra parte, el JAPE, que es un edema no cardiogénico, no infeccioso, no inflamatorio y que se va a producir por vasoconstricción pulmonar a un ascenso mayor a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, pero que además veremos de que hay otros escenarios de este JAPE. En cuanto a los métodos de la revisión narrativa, tomamos en cuenta la base de datos del PubMed y tomamos en cuenta las siguientes palabras clave para realizar la búsqueda: children, high altitude, sleep, anemia, stunting, que además tomamos en cuenta los siguientes criterios de selección como artículos publicados entre el 2015 y agosto del 2021, además que seleccionamos artículos de texto completo y del tipo revisión sistemática, metaanálisis y artículos de revista, en donde seleccionamos al final 8 artículos. En cuanto a discusión, empezaremos hablando sobre anemia en niños de gran altitud. Y teniendo en cuenta la definición que nos brinda la OMS sobre anemia, podemos hablar de que a gran altitud la hipoxia hipovárica es el determinante más importante y más influyente en los niveles de hemoglobina para que se dé este aumento. De esta manera se producirá la estimulación de la producción y liberación de la eritropoyetina, una hormona muy importante que producirá el aumento del número de glóbulos rojos y por lo tanto su capacidad de transporte de oxígeno, y con esto podemos decir que los niveles de hemoglobina en grandes alturas está aumentado y por ello se debe llevar un reajuste. Y para esto tomaremos en cuenta el promedio de hemoglobina de corrección de la OMS y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, o la CDC, que se expresa en este gráfico, en donde partiremos de 11 gramos por decilitro, que es la brecha entre anemia y no anemia, en donde veremos que conforme aumente la altitud, estos valores de hemoglobina irán aumentando tomando una concavidad positiva, pero que si aplicamos la corrección de la OMS y la CDC, estos valores se verán disminuidos tomando una concavidad negativa.
haciendo que, por ejemplo, que un niño que presente a 4000 metros un valor de hemoglobina de 13,5, con el valor de corrección de la OMS y la CDC tendrá un valor real de 10,5 gramos por decilitro, llegando a un diagnóstico de anemia. Además, hay que tomar en cuenta de que los valores de hemoglobina van a verse influenciados por otros factores, ¿no? Como lo son la desnutrición crónica, la pobreza, agua potable, biomasa y también la edad, que hay que tomar en cuenta. En cuanto a la saturación de oxígeno en niños de gran altitud, podemos hablar de que la saturación de oxígeno experimenta una pequeña caída en las primeras 24 a 48 horas en los recién nacidos, como podemos ver en este gráfico extraído del libro base del curso, en donde en las primeras 24 a 48 horas se pueden ver estas ligeras caídas, pero conforme el niño va creciendo, esto se irá normalizando porque al disminuir la presión pulmonar durante el crecimiento del niño, esto causará un aumento gradual de la saturación de oxígeno, haciendo de que ésta se normalice. Por otra parte, también se observó una notable diferencia en la saturación de oxígeno en los estados de vigilia y sueño durante los primeros meses de vida y que se redujo con el crecimiento, en donde podemos ver en este esquema los estados de vigilia y sueño, en donde en 6 a 10 meses se vio una diferencia del 6%, de 4 a 10 años una diferencia del 4%, y de 13 a 17 años se vio una diferencia del 3%, ¿no? Evidenciando que esta diferencia entre vigilia y sueño se va acortando conforme el niño va creciendo debido a la caída de la frecuencia respiratoria, capacidad residual funcional, así como el aumento de la resistencia de las vías respiratorias superiores que experimenta el niño con el crecimiento. En cuanto al flujo sanguíneo cerebral en niños de gran altitud, se pudo observar de que estos niños están sujetos a un proceso adaptativo que se produjo por una exposición crónica a un ambiente hipóxico, y esto causó una disminución en el flujo sanguíneo basal global de estos niños, generado por la vasoconstricción, la disminución del diámetro arterial y el aumento de la viscosidad sanguínea, sobre todo en los principales vasos arteriales del sistema nervioso central de los niños, como es la arteria carótida interna, la arteria carótida común y la arteria vertebral, produciendo una disminución en la velocidad, el diámetro y el flujo de estas arterias ya mencionadas, produciendo de esta manera un flujo sanguíneo cerebral global disminuido en un 30%, y esto pudiendo alterar en el neurodesarrollo del niño. Además, un hallazgo importante que logramos obtener del artículo es de que este flujo en la carótida interna disminuido hace que en los niños se redireccione el flujo hacia la arteria carótida externa, y esto genera una expansión de los vasos sanguíneos de la cara, produciendo el fenómeno de la cara roja meseta, como podemos ver en la imagen que presento en pantalla. En cuanto al crecimiento y desarrollo en niños de gran altitud, se encontró una asociación significativa con el retraso en el crecimiento, que además está relacionada a determinantes dietéticos y no dietéticos, y que la prevalencia del retraso del crecimiento fue de un 42% y que aumentó con la altura, sobre todo a alturas mayores o iguales a los 2500 metros sobre el nivel del mar, que significaba de que estos niños tenían 41 veces más probabilidades de tener retraso en el crecimiento, y que puede ser causado por la disminución de la secreción de hormonas como son la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina 1, en donde podemos verlo plasmado en esta tabla, en donde se hizo una comparativa de los valores hormonales de niños de baja altitud con los de gran altitud, en donde en los niños y niñas de gran altitud se vio una disminución, sobre todo a las edades entre 13, 14 y 15 años. Además, también se determinó que el retraso en el crecimiento está asociado a una disminución en los volúmenes pulmonares, como son la capacidad vital forzada
y además del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y que al ver esto no se debe usar estándares de baja altitud para evaluar el crecimiento pulmonar de niños de gran altitud. En cuanto al síndrome de apnea obstructiva del sueño y el síndrome de apnea central del sueño en niños de gran altitud, empezaremos definiéndolos, en donde el apnea obstructiva se define cuando el índice de apnea hipopnea obstructiva está por encima de 2 a más eventos por hora, que sería el equivalente a un síndrome de apnea obstructiva leve, moderado o grave. Y cuando el índice de apnea hipopnea central está por encima de 5 eventos por hora, será la definición de un síndrome de apnea central del sueño. En base a estas definiciones podemos ver de que a gran altitud va a haber un aumento en la frecuencia y un aumento en la gravedad de los eventos de tanto del síndrome de apnea obstructiva como el del síndrome de apnea central, como podemos ver en esta tablita, en donde se puede ver que tanto en el apnea obstructiva leve como a moderada o grave hubo un aumento en lo que es la frecuencia y gravedad de sus eventos, y además también podemos ver aquí que las personas que presentaban un síndrome de apnea central del sueño también vieron aumentados sus eventos en frecuencia y en gravedad al estar a una gran altitud. Todo esto relacionado principalmente a una hiperventilación producto de una gran altitud. Y por último, en cuanto al edema pulmonar en niños de gran altitud, o JAPE, y como definí en la introducción, es un edema no cardiogénico, no infeccioso, no inflamatorio, potencialmente mortal y que se experimenta entre el primer y segundo día de sufrir un ascenso mayor a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Además se describe que hay tres escenarios. Un primer escenario que es el JAPE clásico, que es un niño que reside a baja altitud y que sufre un ascenso a gran altitud, como podemos ver en la representación gráfica de la flecha, en donde a gran altitud desarrolla el JAPE. Un segundo escenario que es el JAPE de reentrada, que hablamos de un niño que reside a gran altitud y que desciende a una baja altitud por 1 o 2 días y que al retornar a la gran altitud, como podemos ver en la flecha, al retorno a gran altitud aquí experimenta el edema pulmonar. Y un tercer escenario que es el JARPE o el edema pulmonar en residentes de gran altitud. Estamos hablando de un niño que vive a gran altitud y que no experimentó ni un descenso ni un ascenso y que a gran altitud experimentó y desarrolló el JAPE. Y para el diagnóstico de JAPE hay que tener en cuenta un ascenso mayor a 2.500 metros sobre el nivel del mar en los últimos días, sumado a los siguientes signos y síntomas del recuadro. Y hay que tener en cuenta siempre a las imágenes, en donde hay dos opciones. Una opción que es la radiografía de tórax posterior anterior, en donde se puede ver un patrón algodonoso bilateral, y una segunda opción que es la ecografía, en donde se puede ver los cometas pulmonares, que son un hallazgo de edema intraparenquimatoso. Hallando esto, los criterios clínicos más los imagenológicos, se descarta otra causa y se pasa al diagnóstico de JAPE o JARPE según el contexto del niño, y damos el siguiente tratamiento, que tiene como objetivo el aumento de la presión parcial de oxígeno inspirado para aliviar la vasoconstricción pulmonar y la hipoxemia, y se logra con oxigenoterapia o añadiendo nifedipino, que es el tratamiento ideal para niños a dosis de 1.5 miligramos por kilogramo día. Y la pregunta es, ¿cuándo se da profilaxis? Solo se da profilaxis en niños con antecedentes de JAPE, solo en ellos, y buscando la meta terapéutica siempre de una saturación de oxígeno de 93%. Y por último, las conclusiones de nuestra revisión narrativa son que la saturación de oxígeno sufre una pequeña caída en las primeras 24 a 48 horas de vida debido a cambios en la presión de oxígeno y que esto irá mejorando con la edad. Por otra parte, el flujo sanguíneo cerebral se verá disminuido por la exposición a la hipoxia crónica
que se verá marcada por adaptaciones como la vasoconstricción, la disminución del diámetro arterial y el aumento de la viscosidad sanguínea, que hará que el flujo sanguíneo cerebral sea bajo. En cuanto al crecimiento y desarrollo, se verán alterados factores hormonales, ¿no? Además que se suman a la altitud, la desnutrición crónica, la dieta hipocalórica y la hipoxia, haciendo de que el niño tenga una talla baja con el fin de que su cuerpo pueda optimizar el uso de energía. En cuanto a lo que es la anemia, considerar que el determinante más importante es la hipoxia hipovárica producto de la altura y que hay que considerar la realidad de la zona para los reajustes de la hemoglobina respectiva para el correcto diagnóstico de anemia. Y en cuanto a lo que es el apnea obstructiva y el apnea central, a mayor altitud, pues hay un aumento de frecuencia y un aumento de la gravedad de los eventos. Y en cuanto al JAPE, el diagnóstico es clínico más radiológico y el tratamiento ideal es nifedipino.